en el epicentro de la vorágine de Madrid, donde el dinero se movía con la fluidez de un río caudaloso y el estatus se erigía como una fortaleza inexpugnable, la figura de Leonor Soler dominaba el paisaje de la élite empresarial. Su oficina, en la última planta de la Torre Picasso, era un santuario de cristal y acero, un reflejo de su propia imagen, impecable, cortante, con vistas panorámicas que abarcaban la ciudad entera, como un mapa de sus conquistas. El aire allí olía a cuero fino, a café de grano selecto y a la fragancia seca y exclusiva de su perfume francés. Vestía un traje de chaqueta de alta costura, de un tono gris perla que resaltaba la frialdad calculadora de sus ojos verdes. Cada movimiento, cada gesto, era preciso, medido, sin un ápice de vacilación. A sus 50 años, Leonor era la dueña de un emporio de bienes raíces y diseño de interiores que había construido con la misma implacable determinación con la que había edificado su propia imagen de perfección. Gonzalo, su asistente personal y abogado de confianza, un hombre de mediana edad con el semblante permanentemente tenso, entró en la oficina con un iPad en la mano, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Señora Soler, los detalles del nuevo proyecto en Marbella. El Grupo Vargas también está pujando con fuerza. Su oferta es agresiva. Leonor apenas levantó la vista de la pantalla holográfica que proyectaba gráficos financieros complejos. Sus labios finos se curvaron en una mueca de desdén. Vargas, siempre Vargas, un advenedizo que cree que el dinero nuevo puede comprar el prestigio. Dile que duplique nuestra oferta. No escatimaremos. Alejandro Vargas es un error que hay que corregir antes de que se arraigue demasiado en nuestro territorio. Madrid es nuestro, no suyo. Su voz, aunque baja, era un látigo de seda. Gonzalo asintió, acostumbrado a la voracidad de su jefa. Conocía el rencor profundo que Leonor guardaba a Alejandro Vargas, una rivalidad que trascendía los negocios y se había convertido en una obsesión personal. Leonor se reclinó en su sillón ergonómico, sus dedos tamborileando rítmicamente sobre el cristal de la mesa. En su interior, un monólogo silente y constante la carcomía. He construido esto desde la nada, pensaba, sus ojos fijos en el horizonte distante, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. Vine de una familia sin recursos, de una vida donde cada migaja era una batalla. Mi padre, un soñador sin ambición, y mi madre, una mujer sumisa que solo conocía el sacrificio. Lo vi, lo viví, la debilidad, la sumisión, y juré que nunca sería así. Mi primer marido, un hombre decente, sí, pero tan blando, tan lleno de ilusiones absurdas, tan enamorado de su primera esposa, esa mujer patética que murió dejándole una hija insípida. Isabel. Ella era la encarnación de la debilidad, un recuerdo constante de un pasado que quería borrar. Él me dio el apellido, el primer peldaño. Lo demás lo hice yo, a pulso. Cada centímetro de este imperio lo he arrancado con uñas y dientes. Y nadie, absolutamente nadie, me lo va a quitar. Menos aún ese insolente de Vargas, con su moralina y su dinero fácil. Y menos aún una mocosa que solo era un lastre sentimental. Su ceño se frunció, la máscara de su sofisticación se resquebrajaba por un instante, revelando la furia cruda y el terror a la pobreza que aún habitaba en ella. La sola mención de Isabel le revolvía el estómago, un recordatorio constante de su difunto marido y de todo lo que ella consideraba débil y sentimental. Mientras tanto, a pocos kilómetros de la Torre Picasso, en la vasta mansión de los Mendoza, Isabel, de 17 años, se sentía una prisionera en su propia casa. La opulencia de las alfombras persas, el brillo de los candelabros de cristal y el aroma a cera pulida y flores marchitas contrastaba brutalmente con el abandono de su pequeña habitación. Era un cuarto en el ala de servicio, olvidado, oscuro, con una única ventana que daba a un patio interior donde la luz del sol rara vez llegaba. Isabel
menuda y con el cabello castaño recogido en una trenza sencilla, pasaba las horas leyendo viejos libros heredados de su madre biológica, una mujer dulce y soñadora que había muerto cuando ella era muy pequeña. El único tesoro que conservaba de ella era un diminuto medallón de plata, gastado y opaco por el tiempo, que siempre llevaba colgado al cuello. Dentro, una fotografía apenas visible de su madre joven, sonriendo con una ternura infinita. Ese medallón era su ancla, su refugio, un recordatorio constante de que, a pesar de todo, había existido amor en su vida. En ese momento, Isabel estaba sentada en el suelo, arreglando con delicadeza una rosa en un vaso con agua, una rosa que se había marchitado en un arreglo de Leonor. Le gustaba darle una segunda vida a las cosas olvidadas, a las que nadie quería. Su pureza de corazón se manifestaba en esos pequeños actos de bondad. El aire en la mansión se volvió denso. Leonor Soler, con su paso firme y sus tacones resonando en el mármol, irrumpió en la habitación de Isabel. Sus ojos verdes destellaban con una furia fría. «¡Isabel!», espetó, su voz cargada de un veneno apenas disimulado. «He encontrado este diario tuyo. ¿Acaso crees que puedes escribir tonterías sobre mi casa y mi reputación?». En sus manos, un pequeño cuaderno de Isabel, donde había escrito poemas y pensamientos sobre su soledad y la crueldad de su madrastra. No eran acusaciones directas, solo la expresión inocente de su dolor. La escena se desarrolló en un silencio aterrador. Isabel se levantó del suelo, sus ojos asustados, sus manos aferrando inconscientemente el medallón bajo su ropa. El olor a perfume de Leonor la asfixiaba. «No es nada, madrastra», susurró, la voz apenas audible. «Solo son mis pensamientos. No es nada malo». Leonor soltó una carcajada fría, un sonido que erizó los pelos de Isabel. «No es nada malo. ¡Patético! Eres una carga, Isabel. Siempre lo has sido. Un recordatorio constante de la debilidad de tu padre, de su ridículo sentimentalismo. Creí que te convertirías en algo útil, pero eres tan inútil como tu difunta madre. Ya no te quiero aquí. Eres un estorbo. Sal de mi casa, ahora mismo». Las palabras cayeron como bloques de hielo sobre Isabel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, la incredulidad y el dolor mezclándose en una punzada aguda. Sus manos temblaron visiblemente. «Pero, ¿a dónde iré? No tengo a nadie, no tengo dinero». El sonido de su propia súplica era una humillación. Leonor se acercó, su rostro un estudio de desprecio. «Ese no es mi problema. Aquí no hay sitio para la miseria y la debilidad. Considera esto como una lección. El mundo no perdona a los débiles. Aprende a sobrevivir, o muere en el intento». Su voz era un susurro gélido, cada palabra una cuchillada. Con un empujón inesperado, Leonor la sacó de la habitación. Isabel tropezó, el pequeño medallón de su madre golpeando contra su pecho. El sonido de la pesada puerta de su habitación cerrándose con un golpe seco fue el preludio al estruendo de la puerta principal de la mansión, que se cerró con un portazo final, resonando en sus oídos como el fin de su mundo. Fue lanzada y tirada a la calle, bajo un cielo que comenzaba a llover. El frío de la noche madrileña la envolvió, el asfalto mojado bajo sus pies descalzos por la prisa, el sonido de las gotas de lluvia golpeando su ropa fina, la empapando al instante. Apenas llevaba una pequeña bolsa con unos pocos objetos y el medallón de su madre. La soledad la golpeó como una ola, un abismo infinito. En su desesperación, desorientada y sin rumbo, corrió por las calles, las luces de Madrid difuminadas por las lágrimas y la lluvia. Se refugió bajo un toldo, tiritando de frío. En ese mismo instante, un coche de lujo, un Mercedes negro impecable, se detuvo brevemente en un semáforo cercano. Dentro, Alejandro Vargas, el multimillonario empresario y archirrival de Leonor Soler, discutía acaloradamente por teléfono sobre un negocio. Su mirada, casualmente, se posó en la figura menuda y empapada de Isabel,
acurrucada en la oscuridad. Un fugaz atisbo de tristeza cruzó su rostro, un reconocimiento silencioso de la vulnerabilidad en un mundo cruel, aunque no la reconoció. La luz verde del semáforo se encendió, y el coche se alejó, dejando a Isabel sola en la oscuridad, su corazón latiendo con una mezcla de desesperación y una incipiente, aunque todavía difusa, promesa de venganza que nacería del dolor. El medallón en su cuello, ahora frío y mojado, se sentía como un peso. Su mundo se había desmoronado, pero una semilla de acero empezaba a crecer en su interior. Los primeros meses después de la expulsión de Isabel de la mansión Mendoza fueron un infierno helado. Madrid, la ciudad que había conocido solo a través de los ventanales de su prisión dorada, se reveló como una bestia implacable y despiadada. Sus noches transcurrieron en cajeros automáticos, en bancos de parques, bajo el crudo abrazo del frío invierno, el olor a humedad y a soledad constante. El sonido del tráfico incesante era una banda sonora de su desamparo. La ropa que había llevado se desgarró. Sus zapatos se gastaron hasta las suelas. El hambre era una punzada constante y el miedo un compañero omnipresente. El medallón de plata de su madre, ahora empañado por la suciedad y el sudor, era su único consuelo, su ancla a un pasado de amor que parecía tan irreal como un sueño distante. Lo apretaba con fuerza contra su pecho en las noches más frías, sintiendo el metal helado contra su piel, un recordatorio tangible de que no estaba completamente sola. Una mañana, mientras buscaba algo de comida en un contenedor, un aroma inconfundible a café recién hecho y a pan horneado la guió. Era la cafetería El Rincón del Alma, un pequeño local familiar en un barrio modesto, regentado por Marta, una mujer de unos 50 y tantos años, con el cabello recogido en un moño desordenado y unos ojos arrugados que, a pesar de las dificultades de la vida, irradiaban una calidez infinita. Marta la vio, su figura menuda y demacrada, y sintió una punzada en el corazón. Sin decir una palabra, le ofreció una taza de café caliente y un trozo de pan. El calor de la taza entre sus manos heladas fue una bendición, el sabor del pan, un manjar de dioses. Marta se convirtió en su tabla de salvación, ofreciéndole no solo comida y un techo en la trastienda de la cafetería, sino también una amistad, un hombro donde llorar y la primera chispa de esperanza que Isabel había sentido en mucho tiempo. Marta, que había tenido una vida dura, conoció la bondad de Isabel, su espíritu, y se convirtió en su mentora, su confidente, su madre adoptiva. Le enseñó a cocinar, a gestionar el pequeño negocio, y lo más importante, le inculcó la resiliencia, la idea de que la vida, por muy dura que fuera, siempre ofrecía una segunda oportunidad. El sonido de la risa de Marta, el aroma a guisos caseros, se convirtieron en el nuevo hogar de Isabel. Mientras Isabel se reconstruía desde los cimientos, la rivalidad entre Leonor Soler y Alejandro Vargas se intensificaba, convirtiéndose en el tema de conversación de todos los círculos empresariales de Madrid. Alejandro Vargas, un multimillonario hecho a sí mismo en el sector tecnológico, era un hombre carismático, con una mente brillante y una ambición voraz. Pero a diferencia de Leonor, él poseía una ética inquebrantable, una aversión al juego sucio que lo diferenciaba de sus competidores más despiadados. Su imperio tecnológico, Vargas Tech, era un gigante en constante expansión, pero Alejandro estaba cansado de la superficialidad de su mundo, de las luchas de poder vacías. En un monólogo interno, mientras revisaba los informes financieros en su oficina, con el aroma metálico del aire acondicionado y el tintineo de su estilográfica sobre el papel, Alejandro reflexionaba. Otra victoria contra Leonor. Pero, ¿a qué precio? Siempre la misma lucha, el mismo veneno. Ella es la encarnación de todo lo que detesto: la avaricia, la hipocresía, la crueldad disfrazada de elegancia. Me cansa esta guerra constante, esta sed de poder sin sentido. Desearía encontrar algo más,
algo real, algo genuino en este mar de apariencias. Alguien que no esté interesado en mi fortuna, sino en mi esencia. Alguien que no tenga miedo de la vulnerabilidad. Su mirada se perdió en el reflejo de la ciudad a través de la ventana, las luces brillando como diamantes, pero sintiéndose vacías, frías. La rivalidad entre ellos alcanzó un nuevo nivel cuando Vargas Tech lanzó una innovadora plataforma de realidad virtual para el sector inmobiliario, amenazando directamente el negocio principal de Leonor. Ella reaccionó con furia, lanzando una agresiva campaña de desprestigio, filtrando información falsa a la prensa sobre supuestas fallas de seguridad en el sistema de Alejandro. Gonzalo, su leal abogado, orquestaba la campaña de difamación con una eficiencia helada. El ambiente en los negocios era tenso, cargado de la amenaza de una guerra total. Aquí entra en juego el subtrama. La seguridad de Vargas Tech se ve comprometida. Necesitamos un cambio de rumbo, y rápido. Ricardo, con un gesto desdeñoso, había encendido un puro cubano, el aroma denso y caro llenando su despacho. Bobadas, Carlos. Esa marca Renacimiento es una moda pasajera. Yo tengo la experiencia, el nombre, y tengo a Valeria, mi musa. Su juventud, su frescura, es lo que el mundo de la moda necesita. ¿Calidad superior? Eso es una patraña. Es todo imagen. Ricardo se siente frustrado, el tic-tac de su reloj de pulsera pareciendo más rápido. Alejandro, le dijo Ricardo una tarde, susurrando en la oficina, el olor a circuitos quemados y a café rancio llenando el aire. Esto no es aleatorio. Huele a Leonor. Sus huellas digitales son sutiles, pero están ahí. Necesitamos una contramedida, y rápido, antes de que el daño sea irreparable. Nuestra reputación está en juego. Alejandro apretó los labios, la mandíbula tensa. La rivalidad se había vuelto personal, peligrosa. Mientras tanto, en la cafetería El Rincón del Alma, Isabel crecía no solo en conocimientos, sino en madurez. Marta le había enseñado a leer el periódico económico, a entender los movimientos del mercado. Isabel, con su mente aguda y su memoria fotográfica, absorbió cada palabra. Leyó sobre la guerra entre Leonor Soler y Alejandro Vargas. El nombre Leonor Soler provocó un escalofrío en su espalda, un recordatorio de la mujer que la había expulsado. La imagen de Alejandro Vargas, con su rostro en las revistas de negocios, se le hizo familiar. Es él, pensó, una punzada de reconocimiento. El hombre del coche, la noche que lo perdí todo. Una nueva determinación creció en ella, no solo de sobrevivir, sino de prosperar, de superar a la mujer que la había despreciado. El medallón de su madre, siempre en su cuello, ahora no solo era un ancla, sino un catalizador. Ella no buscaría venganza de forma burda. Su venganza sería su propio éxito, su propia felicidad, construida sobre la ruina moral de Leonor. La semilla de acero plantada la noche de su expulsión empezaba a germinar, alimentada por el dolor y la ambición, pero también por el amor y el apoyo de Marta. El pasado era una herida, pero también una fuente de poder. La vida de Isabel Vargas dio un giro monumental, no por casualidad, sino por una mezcla de esfuerzo implacable y una voluntad inquebrantable de trascender su pasado. Con el apoyo incondicional de Marta, que se convirtió en su principal impulsora, Isabel no solo se graduó de un modesto instituto nocturno, sino que obtuvo una beca para una prestigiosa universidad de negocios en Madrid. Su mente aguda y su experiencia de vida, forjada en la adversidad, la hicieron destacar entre sus compañeros. Se especializó en ciberseguridad y análisis de datos, irónicamente los mismos campos donde Vargas Tech era líder. Sus días se dividían entre las clases, el trabajo en la cafetería de Marta y las noches de estudio, con el aroma a café y libros viejos impregnando el aire. El medallón de su madre, ahora un poco más brillante, era su amuleto, el tacto frío del metal contra su piel,
un recordatorio constante de su propósito. Después de graduarse con honores, Isabel fue contratada por una de las empresas rivales de Vargas Tech, una consultora de seguridad informática. Su ascenso fue meteórico. Su lógica implacable, combinada con una intuición inusual, la convirtió en una experta en la detección de intrusiones digitales. Había aprendido a ocultar su pasado humilde, a borrar las huellas de la pobreza, adoptando una postura profesional que a veces rozaba la frialdad, un escudo que la protegía de cualquier nuevo daño. Sin embargo, en su fuero interno, una batalla silente se libraba. Quería justicia, quería ver a Leonor Soler pagar por el sufrimiento que le había infligido. Pero, ¿a qué precio? ¿Se convertiría en una versión de su madrastra, obsesionada con el poder y la venganza? El punto de no retorno para Isabel llegó cuando su empresa fue contratada para colaborar con Vargas Tech en un proyecto de ciberseguridad de alto nivel. La sala de reuniones era un lugar de cristal y tecnología de punta, el aire acondicionado zumbando suavemente. Fue allí donde el destino, o la ironía, la sentó frente a frente con Alejandro Vargas. Sus ojos, los de ella, brillantes y serios, se encontraron con los suyos, que revelaban una mezcla de cansancio y una inteligencia aguda. El olor a ozono de los servidores y a papel nuevo era denso. Alejandro no la reconoció. Para él, era simplemente la brillante y enigmática joven ejecutiva de la empresa consultora. Pero Isabel sí lo reconoció, y el latido de su corazón se aceleró, un tambor en sus oídos. El hombre del coche, el rival de su madrastra, el símbolo de un mundo, al que ahora, de alguna manera, pertenecía. En su monólogo interno, mientras Alejandro explicaba los detalles del proyecto, Isabel sentía una mezcla explosiva de emociones. Aquí está. La oportunidad. El hombre que puede ser mi puente hacia la justicia. ¿Es esto manipulación? ¿Me estoy convirtiendo en lo que detesto? Sus manos, debajo de la mesa, se apretaban contra el medallón. Pero esto no es solo venganza. Esto es sobrevivir. Es demostrar que su crueldad no me destruyó, sino que me hizo más fuerte. Es proteger a los débiles, a los que, como yo, fueron pisoteados. Pero ¿y si él descubre la verdad? ¿Y si me desprecia? ¿Y si todo esto es una farsa y yo solo soy un peón en un juego de ajedrez? El miedo la carcomía, pero la determinación era más fuerte. Su objetivo ya no era solo la supervivencia, sino un sentido de cierre, de reivindicación. La relación entre Isabel y Alejandro floreció en el ámbito profesional, y luego, lenta e irrevocablemente, en el personal. Alejandro, cansado de la superficialidad de las mujeres de su círculo, encontró en Isabel una mente brillante, un espíritu inquebrantable y una profundidad de carácter que lo cautivó. No era solo su inteligencia, sino una cierta melancolía en sus ojos, una resiliencia silenciosa que le resultaba magnética. Paseaban por el Parque del Retiro al atardecer, el aroma a tierra mojada y a jazmín en el aire, compartiendo historias, pero Isabel guardaba su secreto más oscuro. Se sentía culpable, una punzada constante en su corazón, cada vez que Alejandro le hablaba con cariño, sin saber la verdad de su pasado. Mientras tanto, el B-Plot, la amenaza a Vargas Tech, llegó a su punto de crisis. Un virus informático de altísima sofisticación, diseñado para borrar datos críticos y colapsar la infraestructura, atacó los servidores de Alejandro. El ataque fue devastador, amenazando con destruir años de trabajo y la reputación de la empresa. Ricardo, el director de ciberseguridad, estaba desesperado, con el rostro sudoroso y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Alejandro, esto es un ataque quirúrgico. Esto no es solo sabotaje, es aniquilación. Y tengo pruebas. Un rastro digital que, aunque muy sutil, apunta a un oscuro grupo de hackers con conexiones en las altas esferas. Y el modus operandi es similar a la campaña de desprestigio de Leonor Soler
de hace unos años. Hay un patrón, una firma. Ella está detrás de esto, estoy seguro. El sonido de los teclados y el zumbido de los servidores estresados llenaban la sala de crisis. Alejandro, furioso y herido, confrontó a Leonor Soler en un evento benéfico de gala, bajo el brillo de los candelabros de cristal y el murmullo de la sociedad madrileña. El ambiente era espeso, impregnado de la fragancia de los lirios y el champán. Leonor, impecable en un vestido de seda escarlata, lo recibió con una sonrisa de hielo. Alejandro, querido, ¿a qué debo el honor? Su voz era melosa, pero sus ojos verdes eran fríos y calculadores. Alejandro se inclinó, su voz apenas un susurro, pero cargado de veneno. ¿Sabes a qué, Leonor? Tus juegos, tu suciedad. Esto ha ido demasiado lejos. Sé que estás detrás del ataque a Vargas Tech, y te aseguro que pagarás por ello. Leonor soltó una risa seca, sin humor. Pagaré. Yo nunca pago, querido. Yo cobro. Y si tu empresa se derrumba, no es más que una prueba de su debilidad. La ley de la selva, Alejandro. Y en esta selva, yo soy la depredadora, y tú, la presa. La confrontación fue tensa, llena de subtexto, de miradas que prometían guerra. Alejandro sabía que ella era la culpable, pero no tenía pruebas irrefutables. Isabel, al enterarse del ataque y la confrontación, sintió un escalofrío. La crisis de Alejandro la golpeó directamente, ya que estaba profundamente involucrada en la defensa de Vargas Tech. Su dilema moral se intensificó. Su amor por Alejandro crecía, pero su pasado la atormentaba. El medallón en su cuello parecía quemarle la piel. En su noche oscura del alma, Isabel se sentó en su pequeño apartamento, las luces de la ciudad borrosas a través de sus lágrimas. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El sabor amargo de la mentira llenaba su boca. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en un largo monólogo interno, su voz interior un eco de su desesperación. Lo estoy usando. Estoy construyendo mi felicidad sobre una mentira. ¿Cómo puedo amarlo si no puedo ser honesta con él? Mi madre me enseñó la honestidad, la integridad. Me enseñó a ser fuerte, sí, pero no a ser manipuladora. Me estoy convirtiendo en ella, el Leonor, la mujer que me hizo esto, la que me enseñó que el fin justifica los medios. Pero no puedo. No puedo construir mi vida sobre la ruina de mi propia conciencia. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si me rechaza por mi pasado, por mis secretos? ¿Y si me ve como una cazafortunas? No puedo arriesgarme. Pero tampoco puedo seguir con esta farsa. El dolor de esa noche, en la calle, el frío, el abandono. ¿Valió la pena todo esto si tengo que vivir con esta culpa? Siento que estoy a punto de perderlo todo, no solo a Alejandro, sino a mí misma. La niña que fue expulsada, la que juró no volver a ser débil, ¿se ha vuelto tan fría como su opresora? No. Tengo que elegir, la verdad o la oscuridad. El medallón en su mano se sentía frío, pesado, el único testigo de su tormento. El aire se hizo difícil de respirar. La presión era inmensa, la elección, ineludible. El destino la había llevado a esta encrucijada, y no había vuelta atrás. La atmósfera en la oficina de Alejandro Vargas era densa, cargada de una expectación nerviosa y el aroma a café recién hecho. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo danzantes en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Alejandro, con el rostro serio pero una chispa de esperanza en los ojos, se arrodilló frente a Isabel, un pequeño estuche de terciopelo azul en la palma de su mano. «Isabel», dijo, su voz profunda y sincera, «has traído luz a mi vida, una autenticidad que creí perdida. No sé qué es, pero siento que estamos destinados. ¿Te casarías conmigo?» El corazón de Isabel dio un vuelco, un tambor desbocado en su pecho. El momento que había soñado y temido. El tacto frío del medallón de su madre bajo la ropa se sentía como una quemadura.
Miró a Alejandro, sus ojos llenos de un amor genuino, y supo que no podía seguir con la farsa. No podía construir su felicidad sobre una mentira. El orgullo y el deseo de venganza se disolvieron, reemplazados por una abrumadora necesidad de verdad y transparencia. La imagen de su madre, en la vieja fotografía, no le susurraba ya venganza, sino honestidad. «Sí, Alejandro», dijo Isabel. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era firme, llena de una resolución inquebrantable. «Sí, me casaré contigo, pero antes tengo que contarte algo que debí haberte contado hace mucho tiempo. Mi nombre completo es Isabel Mendoza, y yo fui la hijastra de Leonor Soler, la que ella expulsó de su casa hace 15 años, sin nada, la que vagó por las calles antes de que Marta me salvara». Y entonces, Isabel, con cada palabra cargada con el peso de su pasado, le contó toda la historia. Su infancia marcada por el desprecio, la expulsión, sus años de lucha, su ascenso impulsado por una mezcla de dolor y determinación, y la coincidencia de su encuentro con él, el rival de su madrastra. Sus manos, que antes habían temblado, se mantuvieron firmes al tocar el medallón y sacarlo para mostrárselo. El locket, simple y gastado, era la prueba de su historia, un símbolo de su dolor y su resiliencia. El rostro de Alejandro pasó por una gama de emociones: sorpresa, incredulidad, luego una sombra de dolor, pero finalmente una admiración profunda. Se levantó, sus ojos fijos en los de Isabel. «Isabel», susurró, la voz apenas audible. Caminó alrededor de la mesa, su mente procesando la magnitud de la revelación. El silencio en la oficina se hizo denso. El sonido de sus propias respiraciones era lo único que se escuchaba. Parecía una eternidad. Finalmente, Alejandro regresó a su lado, sus ojos brillando con una nueva comprensión y un respeto inmenso. «Eso solo hace que te admire más, Isabel. Tu fuerza, tu resiliencia, tu honestidad. La verdad te hace aún más hermosa. Y mi amor por ti es más fuerte que nunca, siempre a tu lado». La confesión, que Isabel había temido que la destruyera, los unió aún más, forjando un lazo de acero. El momento de la confrontación final se dio en la gala anual de la Fundación Empresarial de Madrid, un evento de la alta sociedad donde la ostentación y el poder se daban cita. El salón, bañado en la luz dorada de los candelabros, estaba lleno del murmullo de voces, el tintineo de las copas de champán y el aroma embriagador de las orquídeas y los perfumes caros. Leonor Soler hizo su entrada, con un vestido deslumbrante de alta costura, irradiando una sonrisa de superioridad. Acababa de anunciar la adquisición de una propiedad clave, una victoria pírrica en su guerra con Alejandro, sin saber que su verdadera derrota estaba por llegar. Su mirada se posó en Isabel y Alejandro, que entraban juntos, sus manos entrelazadas, y su sonrisa se congeló. Sus ojos verdes se abrieron de par en par. La sorpresa, luego el reconocimiento, y finalmente el veneno se apoderó de sus rasgos. Leonor se acercó a ellos, con Gonzalo a su lado, la mandíbula tensa. Su voz, aunque baja, cortó el aire como un látigo. «Vaya, vaya. Así que la pequeña mendiga ha escalado socialmente. Patético. Siempre supe que no eras más que una cazafortunas, Isabel. ¿Pensabas que podías engañar a Alejandro? ¿Qué dirán los demás cuando se enteren de tu humilde origen, de que fuiste expulsada como una paria?» Su voz, cargada de desprecio, intentó humillarla, resonando en la sala, atrayendo miradas curiosas. Isabel, sin embargo, no era la chica asustada de hacía 15 años. Su postura era firme, sus ojos serenos, su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de la dignidad. El medallón brillaba discretamente bajo su escote. «No soy una mendiga, madrastra», dijo Isabel, con una calma que desarmó a Leonor. «Soy Isabel Mendoza, y soy una superviviente, y no he engañado a Alejandro, porque él conoce mi historia, cada detalle.
y me ama por quien soy, no por lo que tengo. Y usted solo es una mujer vacía, Leonor, una mujer cuya única fortuna es su propia miseria. Los ojos de Leonor se encendieron de furia, su rostro se descompuso, la máscara de frialdad se hizo añicos. «Mientes, no eres nada, un parásito». Su voz se elevó, histérica. Alejandro Vargas dio un paso al frente, interponiéndose entre ellas. Su voz era fuerte y clara, resonando por encima del murmullo. «Basta, Leonor. Isabel es mi futura esposa, y la mujer más íntegra que conozco. Y, ya que hablamos de verdades, quizás sea el momento de que todos sepan cómo usted opera. Su intento de sabotaje a Vargas Tech, sus conexiones con hackers, su campaña de desprestigio. Tenemos las pruebas, cada huella digital, cada transacción. Su imperio está construido sobre mentiras y crueldad, Leonor, y le aseguro que la justicia, la verdadera justicia, la alcanzará». Las palabras de Alejandro fueron un golpe devastador. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. La cara de Leonor se puso lívida. Un terror gélido cruzó por sus ojos, reemplazando la furia. Gonzalo, a su lado, empalideció, el sudor brillando en su frente. El sonido de un vaso de cristal al caer y hacerse añicos en el suelo resonó en el silencio, un presagio de la caída. La máscara de Leonor se rompió por completo. La derrota, la humillación pública, la inminente ruina, la golpearon con la fuerza de un tsunami. Con un grito ahogado de rabia e impotencia, Leonor salió corriendo del salón, sus tacones resonando, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y escándalo. La justicia, por fin, había llegado, no por la ley, sino por la verdad. La gente murmuraba, asombrada, al comprender la magnitud de la historia que acababa de presenciar. Isabel respiró hondo, sintiendo el peso de un dolor liberado de sus hombros. El medallón de su madre se sentía cálido contra su piel. La culpa se había disipado, reemplazada por una paz profunda. Las consecuencias de aquella noche de revelaciones fueron inmediatas y devastadoras para Leonor Soler. Su reputación, antes inmaculada y temida, se hizo añicos. Los periódicos, sedientos de escándalo, publicaron la historia de su crueldad y sus manejos oscuros con una ferocidad inaudita. Sus aliados de negocios, que antes la adulaban, se apresuraron a distanciarse de ella, como ratas abandonando un barco que se hunde. Los contratos se rescindieron, los inversores retiraron su dinero, y su emporio de bienes raíces y diseño de interiores, construido sobre la ambición desmedida y la falta de escrúpulos, comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes. Con las pruebas de la manipulación de Leonor, Ricardo, el director de ciberseguridad, logró no solo contener el ciberataque, sino revertir el daño y fortalecer las defensas de la empresa hasta un punto inexpugnable. El escándalo de Leonor desvió la atención, permitiendo a Alejandro reconstruir la confianza de los inversores y solidificar la posición de su empresa en el mercado. Ricardo, reconocido por su lealtad y su brillantez, fue ascendido, convirtiéndose en una figura clave en la nueva dirección ética de Vargas Tech, una empresa que ahora valoraba la integridad tanto como la innovación. La amenaza había sido superada, y el imperio de Alejandro floreció con una nueva base de honestidad y transparencia. La vida de Isabel y Alejandro, en contraste, se transformó en un idilio de amor y propósito. Su boda fue un evento íntimo y emotivo, lejos del boato y la ostentación que habrían caracterizado la vida anterior de Alejandro. Se casaron en una finca rural en las afueras de Madrid, bajo la luz dorada del atardecer, el aroma a lavanda y a tierra húmeda llenando el aire. Marta, con lágrimas de orgullo en los ojos y una sonrisa que le iluminaba el rostro, fue la única familia de Isabel presente, un testigo de su increíble viaje. El sonido de la música flamenca suave, el murmullo de los pocos invitados y la risa genuina de Isabel llenaron el aire, un contraste vibrante con la frialdad de su pasado.
El medallón de Isabel, pulido hasta el brillo, fue el único adorno que lució en su cuello, un símbolo de su amor por su madre y de la fuerza que la había llevado hasta allí. Construyeron su nueva vida sobre los cimientos de la confianza, el respeto mutuo y un amor que se nutría de la autenticidad. Isabel, lejos de acomodarse en la fortuna de Alejandro, utilizó su intelecto y su experiencia para fundar una organización sin ánimo de lucro, Caminos para el Futuro. Su objetivo era ayudar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles educación, oportunidades y un hogar seguro, inspirada por su propia historia y por la bondad de Marta. Alejandro se convirtió en su principal benefactor y socio, apoyando cada paso de su nueva misión. Juntos crearon un imperio, no de dinero o estatus, sino de esperanza y compasión. Un año después de su boda, en el aniversario de la apertura de Caminos para el Futuro, Isabel y Alejandro celebraron una pequeña reunión en el refugio de la fundación, rodeados de jóvenes a los que habían ayudado. El lugar, antes un edificio abandonado, ahora vibraba con risas, el aroma a galletas caseras y a la promesa de un futuro mejor. Isabel, con el medallón de su madre brillando en su cuello, miró a Alejandro, sus manos entrelazadas, una sonrisa de pura felicidad en su rostro. «Nunca creí que la vida pudiera ser tan plena», susurró. Alejandro le besó la frente. «La vida siempre te devuelve lo que siembras, mi amor. Y tú sembraste bondad y resiliencia». Marta, sentada cerca, observaba la escena, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Había visto a Isabel pasar de la desesperación a la plenitud, de la soledad a una familia elegida. La historia de Isabel Mendoza y Leonor Soler, y del amor que Isabel encontró en Alejandro Vargas, se convirtió en un eco, no solo en los círculos de la alta sociedad, sino en los corazones de aquellos que creían en la justicia poética. Es un testimonio eterno de que la verdadera riqueza no reside en las arcas llenas, en el estatus social o en el poder sobre los demás. Es efímera, como el brillo de una joya falsa. La verdadera riqueza reside en la integridad, en la capacidad de amar y perdonar, en la fuerza del espíritu humano para levantarse después de la caída. La crueldad y la avaricia, al final, son venenos que destruyen a quienes los profesan, dejando solo la amargura y la soledad. La justicia, a veces, no llega por la vía legal, sino por el destino, que coloca a los malvados ante el espejo de sus propias acciones y a los justos en el camino de la redención. Porque el pasado no define el futuro cuando uno elige la luz sobre la oscuridad, la compasión sobre el rencor y el amor verdadero sobre todas las fortunas. Y la mayor venganza de todas es la felicidad genuina, construida sobre la verdad y el corazón, no sobre el oro ni la manipulación. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad, no para deshacer el pasado, sino para forjar un nuevo camino, un camino donde el dolor se convierte en sabiduría y la pérdida en un legado de esperanza. Y en el acto de luchar por la dignidad de los demás, encontramos nuestra propia redención y la verdadera paz.